Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Enrique Vargas, creador de SketchUp Latino y Imagina 3D, y el día de hoy vamos a traer un tutorial rápido. Hace un par de semanas publicamos un video de un modelado 3D que hicimos dentro de la Masterclass, y es un modelado 3D bastante interesante gracias a que mantenemos unos conceptos básicos del 3D y empezamos a aplicar distintos plugins. En particular, con el plugin que empezamos a trabajar dentro de este modelado 3D es Curviloft, y es uno de los plugins que tiene el mayor protagonismo dentro de este ejercicio. Entonces veamos rápidamente qué es lo que se hizo. Vamos a entrar directamente dentro de SketchUp. Como vieron en la imagen del video, pues la base volumétrica de este 3D parte desde una figura hexagonal. Entonces vamos a seleccionar dentro de nuestra barra de dibujo la herramienta de hexágono. Directamente ya viene configurada para 6 lados. Nosotros podemos aumentar esa cantidad de lados y vamos a ir generando otros polígonos. En este caso, pues con 6 lados es la figura que queremos, que es el hexágono. Él nos está pidiendo en este punto un radio. Para cuestiones del ejercicio vamos a trabajar con unas medidas que sean proporcional al dibujo que nosotros estamos viendo. Por supuesto, este 3D es basado en la obra de los arquitectos de Plan B, el Orquidiorama, que se encuentra en Colombia, en la ciudad de Medellín. Pero no podemos hablar de una reproducción porque no estamos trabajando con las medidas reales. Entonces vamos a hablar de que estamos reproduciendo ese 3D y lo vamos a trabajar de manera proporcional. Entonces yo le voy a dar para el radio la distancia de 1 metro, y ya con esto yo voy a tener la base inicial. Lo convierto en un grupo, lo copio, lo voy a subir nuevamente, como les digo, a una distancia que yo vea proporcional, y vamos a aumentar esta distancia del radio interno para que de esta manera nosotros tengamos un tope superior más ancho que la base que tenemos en el principio de este 3D. Ya teniendo estas dos secciones establecidas a una altura y a un tamaño que nos sirva, vamos a buscar la herramienta de Curviloft trabajando con su primera opción y vamos a unir estas dos secciones. Simplemente hacemos clic sobre esa cara. Fíjense que aparece un número 1 y selecciona la línea de perímetro con un color. Seleccionamos la segunda cara y aparece un número 2 y le da un nuevo color a esa segunda cara. Damos Enter y él nos muestra ya una aproximación de cómo se va a ver ese 3D, de cómo se va a realizar. Entonces desde aquí empieza la parte importante de este ejercicio. Número 1, vemos la cantidad de líneas en sentido horizontal que nos está ofreciendo el plugin. Nosotros podemos aumentar esa cantidad de líneas haciendo clic en la primera opción de segmento. Fíjense que aparece, en un principio aparecía en 5, ahora en 10, 15, 20. Entonces vamos a aumentarlas porque recordemos que en el 3D original estos elementos horizontales van a tener un espesor. Realmente lo que nosotros estamos empezando a obtener de este plugin es los elementos horizontales que nos están sirviendo. Entonces de esta manera aumentamos la interpolación entre esos elementos. Otra de las opciones que yo le voy a dar es la opción de línea o el método de unión que está haciendo para lograr estos puntos. Yo voy a seleccionar un método de unión en línea recta, y ahora yo pudiera dar a Enter y generar directamente ese 3D. Este 3D va a estar de esa manera cónica, pero digamos de una manera directa la unión entre la base inferior y el tope superior. Pero si nosotros vemos el ejercicio original, estos elementos tienen una rotación. Quiere decir que toda esta forma cónica que está uniendo la base con la parte superior está rotado sobre su propio eje. Eso nosotros lo podemos lograr con distintas herramientas externas, o podemos directamente con la misma herramienta de Curviloft. Si yo hago clic en uno de los vértices principales en sentido vertical, fíjense que aparece ahora una nueva pantalla, esta pantalla más pequeña, en la que yo puedo ir modificando esos vértices, y ella me va a ir mostrando lo que sucede con cada uno de esos vértices. Fíjense que yo, al haber movido el de esa esquina, ya queda en esa proporción en la que se está girando. Fíjense que yo puedo hacerlo acá nuevamente con cada uno de esos vértices que nosotros tenemos, y de esta forma
yo puedo lograr que se vea en ese sentido, en esa dirección, como si estuviera rotado. Y ahora, como les dije, para mí es importante en este caso quedarme únicamente con las líneas horizontal. No necesito generar toda la malla volumétrica 3D. Para ello voy a basarme en la opción de geometría. Voy a marcar que únicamente aparezcan las líneas horizontales. Al dar a Enter, efectivamente, pues el plugin me ha entregado únicamente las líneas horizontales que conforman ese volumen. Tenemos una opción que nos permite generar esa misma rotación de la que estamos hablando, solo que es una rotación que quizás tenemos que trabajar de otra manera para tener mayor control de lo que se está logrando ahí. Tal razón yo prefiero trabajarla de manera manual. De esta forma tengo yo más control de lo que se está logrando. Cuando finalmente ubiquemos todos nuestros puntos, seleccionamos únicamente las líneas horizontales y vamos a tener nuestras líneas en sección horizontal. Podemos explotar todo esto porque hasta este punto únicamente vamos a trabajar con las líneas. Ya hemos cumplido con la primera fase de este 3D, que es generar esa malla de unión. ¿Qué queda hacer ahora? Darle un espesor de sección a cada una de esas líneas. Vamos a venir a otro plugin que se encuentra en la librería de SketchUp, en la librería de plugin de SketchUp. Hacemos clic en la sección de herramientas y bajamos a seleccionar ese plugin. ¿Qué nos permite ese plugin? Convertir estas líneas en una sección volumétrica. Entonces, lo importante en este caso sería indicarle el diámetro que va a tener esos cilindros. Como vimos, las distancias entre cada línea son de 60 milímetros aproximadamente. Entonces yo voy a estar trabajando una proporción de un diámetro de 40 milímetros, y lo otro que vamos a tener es la cantidad de segmentos con la que se va a generar esas circunferencias que van a recorrer esas líneas. Entonces, en este caso, yo puedo bajar esa cantidad de segmentos y damos a aceptar. Inmediatamente él hace el proceso, es un proceso bastante rápido, y como vemos, de esta forma obtenemos todas esas líneas horizontales. Ahora están convertidas en una sección circular. Pudiéramos eliminar entonces todas estas líneas guías y quedarnos únicamente con las secciones de manera circular que acabamos de crear. Y ya este elemento lo podemos convertir en un componente. Fíjense que una vez llegando a este punto, pues ya es más entendible lo que vamos a ir realizando. Yo me voy a quedar con la base superior, que va a ser mi elemento guía, el que me va a permitir generar toda esta retícula de manera hexagonal. Por lo tanto, yo pudiera también convertirlo desde ya en un componente. Voy a generar en todas las esquinas unos elementos que me permitan la unión. Busquemos el punto medio de este elemento para poder empezar a hacer todas las copias de manera que se hagan en circunferencia. Ok, seleccionamos esto, nos paramos en el punto medio, hacemos control. Fíjense que en el cursor aparece un plus, un signo de más, que nos va a permitir generar una copia en rotación. Ahora le digo X y la cantidad de veces que lo va a copiar, que en este caso van a ser 5, y vemos que se han copiado en cada uno de estos elementos. Lo que voy a hacer ahora va a ser seleccionar todas esas caras que hemos creado, y con Join Push voy a aplicar una extrusión sobre esa superficie, y fíjense que esa extrusión se está logrando en todas las caras del hexágono que nosotros estamos viendo. Entonces esto es una extrusión mínima, doy a Enter y se ha creado esa extrusión en todas esas caras. Ahora, de esta forma yo puedo mantener esta base, que como dijimos es un elemento que está trabajado en forma de componente, y que por lo tanto nosotros podemos ir modificando cada uno de sus lados, que se va a ir corrigiendo en todos los elementos que nosotros hemos creado. ¿Qué quiero lograr yo con este componente? Primero, lo que voy a buscar es generar esta retícula que nosotros hemos visto. Ok, entonces en este punto vemos la retícula de la cual estamos hablando. Y lo que nos quedaría en cuanto al trabajo del 3D de este proyecto es generar los herramientas para las bases exteriores que están envolviendo a cada uno de estos elementos cónicos de forma hexagonal. Entonces, para ello yo puedo seleccionarlos, buscar con Makeface, crear rápidamente esa cara. Esa cara de manera individual yo la voy a convertir en componente, y voy a hacer unas pequeñas separaciones para lograr la malla. La malla yo la puedo lograr con distintas herramientas. Una de las herramientas que en mi caso se me hace más rápida es con la misma herramienta de ventanas que me ofrece el plugin de 1001 herramientas que vemos dentro de nuestro curso. Y acá simplemente le voy a indicar la cantidad de columnas, la cantidad de filas y los espesores
que va a tener cada uno de estos marcos. Entonces, al haber estado trabajando en componentes, ya queda ubicada esa malla directamente sobre los elementos que nosotros hemos creado. Estos elementos los vamos a agrupar debido a que son el cerramiento que está únicamente en la parte externa, y nuevamente hacemos una copia de manera radial. Vamos a generar también unos elementos de apoyo, y ya teniendo toda la figura la podemos convertir en un componente, y acá simplemente lo que nos quedaría es jugar con la ubicación de cada uno de estos elementos que acabamos de generar. Y básicamente este es el concepto volumétrico que está teniendo este proyecto, que está teniendo este ejercicio con el que nosotros hemos iniciado la serie de masterclass de SketchUp dentro del canal. Fíjense cómo hemos creado rápidamente todos estos elementos volumétricos 3D. Por supuesto, tienen un atractivo volumétricamente hablando. Puntos importantes a tener en cuenta en este ejercicio. Recordemos que básicamente el trabajo más importante está en el momento en que estamos utilizando Curve Love, en el momento en que estamos empezando a generar esa malla en la que solo vamos a guardar las líneas horizontales y en las que necesitamos tener esa rotación que nos va a dar una característica más importante a nuestro 3D. Así que si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Hay bastantes tutoriales de SketchUp, de V-Ray y de Revit dentro de nuestro canal de Photoshop. Así que recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Un saludo, amigos, hasta luego.